Como siempre, un enorme placer tenerte y bueno, ávida de escucharte, que nos vas a situar en 360 sobre esta noticia. Sí, es el turno de la llamada manada de Castelldefels. Hechos se remontan a marzo-mayo de 2001. Como dices, 5 acusados, 3 víctimas. El Ministerio Fiscal, como dices también, casi 200 años de prisión, 196 años. Ya está en trámite de calificación en la audiencia provincial, porque recordemos que estamos en un procedimiento sumario, y las penas pues se dividen entre Cabecilla, al que se le pide 53 años, el segundo 48, 40, 30 y 25, si no recuerdo mal, respectivamente. En definitiva, prácticamente 2 o 3 homicidios equivalentes por cabeza. Como digo, son penas muy elevadas, aunque, María José, no nos engañemos, estas penas no son comillas reales, porque no van a cumplir en el caso de que al final haya una sentencia de condena con estos máximos, porque si sacamos el triple de la mayor de cada uno de ellas en función de las víctimas, pues para el primer caso tendríamos la pena máxima de 15 años, la triple serían 45, del segundo 10, serían 30, 8, 24, en definitiva pasarían de los 20 años, y como no hay ningún delito penado con la pena de 20 años o lo mismo de 20 años, pues en definitiva la pena máxima van a ser, según el Código Penal, esos 20 años de prisión, en el caso, insisto, de que haya una sentencia de condena. Los delitos objeto de acusación pues son 3 de agresión sexual, 2 de revelación de secretos y, ojo, lo más importante y para mí la absoluta novedad, 1 de pertenencia a grupo criminal. Esto es una novedad porque ciertamente no se estila en absoluto en la imputación de este tipo de delitos en asuntos de agresión sexual. En la manada, por ejemplo, no se aplicó. Estamos hablando de un grado inferior de lo que es una organización criminal. Hablamos también de jerarquía de organización, pero, como digo, pena más diluida respecto a la organización, por eso se llama grupo criminal. Y, como digo, pues esto se ve mucho en salud pública, en blanqueo, en estafas pequeñas piramidales, pero no en delitos de agresión sexual. No es muy común, así que bienvenido sea. Además, en este caso tiene una doble importancia por cuanto tiene relevancia a la hora de ver cuál es la pena de seguridad, o mejor dicho, la seguridad que se va a poner para que la pena tenga cumplimiento. Es decir, el Código Penal establece un mínimo de la mitad de la condena para delitos superior a 5 años, pero esto es una facultad que tiene el juez. En definitiva, hasta la mitad de la condena no se puede acceder al tercer grado, pero cuando se trata de organización criminal o grupo criminal, esta facultad se transforma en prerrogativa, en obligación, y ahí ya es la ley quien te obliga a respetar ese periodo de seguridad para acceder al tercer grado. Por tanto, en este caso, si termina la sentencia con 20 años, no accederían al tercer grado hasta que no cumplirán los 10 años. Por eso me parece importante señalarlo. Respecto a los hechos, pues se remontan a la pandemia, al estado de alarma, y se convocaba a las presuntas víctimas a través de redes sociales. Ellos mismos tenían un grupo de WhatsApp donde elegían a las víctimas más desvalidas, más desprotegidas, hacían bastantes WhatsApps sobre ellas, se reían, se mofaban de ellas, en definitiva. Y a la primera víctima, por ejemplo, la citaron en casa del supuesto Cabecilla. Era una víctima discapacitada, además bebió mucho, por tanto estaba con las facultades absolutamente mermadas, y se cometió la agresión sexual, y luego sorpresivamente pues aparecieron los otros para seguir consumando esa agresión. Respecto a la segunda víctima, fue más o menos similar, pero se habla de una penetración bucal. La tercera víctima sería una agresión completa, además se filmaría la agresión, la violación, y se transmitiría por redes sociales. En definitiva, bastantes delitos, como acabo de mencionar. Por estos hechos, recordemos que los acusados están en prisión preventiva, y ojo, porque me consta que prácticamente está a punto de agotarse el plazo máximo de 2 años, y por tanto, como no haya una prórroga que puede darse por el tipo de pena y la gravedad de otros 2 años, me temo que acudirán a la audiencia provincial, al plenario, en plena libertad. Este auto de prisión, recuerdo perfectamente que fue confirmado por la audiencia provincial, y digo que me acuerdo porque fue noticia, fue polémico, ya que dio una especie de rapapolvos a las defensas, concretamente a los abogados que articulan los recursos, porque ciertamente ponía de manifiesto que había ciertas contradicciones, inexactitudes en las declaraciones de las víctimas, pero decía la audiencia que no se puede robotizar, que no se puede pretender que las declaraciones sean perfectas, porque las víctimas, además de víctimas, pues son seres humanos, ¿no? Como digo, esto tiene mucha lógica, tiene mucha coherencia, pero cuando se es defensa y se defiende un tema de violencia de género o de agresión sexual, pues la cosa tiene otro matiz. Seguro que cualquier abogado del programa sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y ya para terminar, solo hacerte un matiz
respecto a la ley del solo sí es sí. Recordemos que en el tema de la manada se aplicó de manera retroactiva para, de alguna manera, reducir la pena a algunos de los acusados. Es cierto que posteriormente se montó mucho revuelo, recordamos, y la ley del sí es sí fue reformada para ajustar esos parámetros de mínimos y máximos, y prácticamente hoy las penas son similares a las que había antes. Por tanto, en este caso, aunque se aplicase para Castelldefels esta reforma de la ley del solo sí es sí, prácticamente va a dar igual, y respecto a consentimiento exactamente igual, porque como hemos dicho muchas veces, el eje de los delitos de agresión sexual ha sido siempre el consentimiento, y por tanto habrá condena o no, con independencia de que se aplique o no retroactivamente la ley del solo sí es sí. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez, impecable como siempre. Un saludo, gracias. Muchas gracias a todos.